12 minutos pasaron de las 7 de la tarde, 25 grados 6 décimas. Y nosotros estamos viviendo un veranito acá. Lo que está hot, abriendo el programa, es Brasil, con esta nueva escisión o esta separación que ha tenido el PT. Nada más y nada menos que el vicepresidente del partido se ha ido de la alianza de gobierno. Me hace acordar a un Chacho Álvarez yéndose del gobierno de Fernando de la Rúa. Coco, no, bueno, no sé si es lo mismo. No, pero para analizar no tiene esto, nada que ver, esto es para analizar más. esto, para pensarlo, está Jorge Castro, él es analista internacional, hoy uno de los que más saben de la crisis política en Brasil. Bienvenido a Proyecto Propio, Eduardo Catalano, Ernesto Coco y Adrián Filinich. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien. ¿Qué significa en términos políticos que se separe la alianza del PT, Jorge? Bueno, el PMVD es el principal partido integrante de la coalición oficialista de 13 partidos que controlaba el Congreso de Brasilia, sí, en representación del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Sí. Es un partido que está profundamente fracturado y la decisión tomada en el día de hoy de alejarse de esa coalición oficialista, de abandonar el gobierno de Dilma Rousseff, fue encabezada por Eduardo Cunha, sí, que es el presidente de la Cámara de Diputados y es el que encabeza el esfuerzo por conseguir el enjuiciamiento político, impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Lo que falta ver ahora es qué sucede con los 7 ministros del gobierno de Dilma Rousseff que son integrantes del PMVD, claro, en el sentido de cuántos se quedan, cuántos se van, por un lado, y por el otro hay que tomar en cuenta que figuras fundamentales del partido, entre ellas el expresidente José Sarney, el presidente del Senado Renan Calheiros, y en general figuras de relieve en la vida política brasileña, permanecen fieles al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Sí. Y por lo tanto, esto puede implicar que esta decisión tomada en el día de hoy por el PMVD, encabezado por Michel Temer por un lado y de Eduardo Cunha por el otro, implica al mismo tiempo la fractura del partido. Jorge, ¿cómo estás? Soy Ernesto Coco. Vamos a ver, bien, gracias. La reunión del PMDB duró apenas 3 minutos, cuando Michel Temer se apartó, ya rompieron con el Partido de los Trabajadores. Y él habló que está preparado para asumir la presidencia, incluso dio una especie de programa de gobierno, habló de privatizaciones, de devaluación. ¿Esto lo dijo porque lo dijo o porque ya tienen más o menos cerrado que va a haber un juicio político y van a destituir a Dilma? No, el juicio político no está definido en modo alguno. El elemento que quizás conviene tomar en cuenta es que los pasos del juicio político impeachment de la presidenta Dilma Rousseff son los siguientes. Se presenta una acusación de parte de una comisión integrada mayoritariamente por diputados que piden el enjuiciamiento de Dilma Rousseff, encabezados por el presidente de la Cámara, que es Eduardo Cunha. Esa comisión presenta su dictamen favorable al juicio político de Dilma Rousseff, y luego la Cámara de Diputados integrada por 513 miembros, tiene que votar en plenario si procede o no el enjuiciamiento de la presidenta Dilma Rousseff, y tiene que hacerlo por una mayoría de más de 2/3. Lo que esto significa es que el gobierno de Dilma Rousseff, si consigue 173 diputados que se opongan al enjuiciamiento, tiene más de 1/3 de los votos necesarios para frenar el proceso de impeachment o juicio político. ¿Y cuántos tiene? La figura de Lula, que aceptó el cargo y rechazando los fueros, ¿puede llegar a temperar un poco los ánimos y salvar a Dilma de esta encrucijada? Bueno, no, eso es otro, corre por cuerda separada. Esto es el proceso del juicio político impeachment en la Cámara de Diputados. La cuestión para el gobierno de Dilma es conseguir 173 diputados, de modo de conseguir más de 1/3 de los votos y de esa manera impedir que continúe el juicio político. Claro, pero me refería si la presencia de Lula puede favorecer a que se junte ese número.
En el día de mañana se reúne el Tribunal Superior Federal, la Corte Suprema de Justicia de Brasil, en una reunión plenaria de sus 11 miembros para tratar las diversas impugnaciones que existen a la designación de Lula como nuevo jefe de la Casa Civil, jefe de gabinete de la presidenta Dilma Rousseff. Ahí se sabrá. El punto que conviene tomar en cuenta es que en el caso de que se acepte la designación de Lula como virtual jefe de gabinete, lo que esto implica es una modificación del sistema político brasileño, porque el eje de las decisiones a partir de ese momento no es más la presidenta Dilma Rousseff, sino que es el expresidente Lula, que ocupa el cargo de virtual primer ministro. Y esto, Jorge... Juego en el día de mañana. Sí. Este cambio que tiene que ver con Lula, quizá tuvo que ver en esta decisión, porque el lunes, Enrique Alves, de Turismo, uno de esos 7 ministros que nombraba usted del PMDB, ya había renunciado y se había ido. ¿Por qué se acabó el diálogo ahora? ¿Por qué no puede seguir esto? ¿Es por lo de Lula desde su análisis? ¿Por qué surge este quiebre? ¿El diálogo, perdón? ¿Por qué surge? O sea, el ministro Enrique Alves dijo se terminó el diálogo ahora. No, es el ministro de Turismo, es una figura marginal dentro del PMBD. Sí. Lo que falta son los ministros fundamentales. Claro. El elemento que quizás conviene tener presente es que el tema de Lula, nuevo jefe de gabinete, virtual primer ministro, corre por cuerda separada de lo que sucede en materia de impeachment o juicio político en la Cámara de Diputados. Sí. Lo que hay que tomar en cuenta que Lula dijo en el día de ayer que él está dispuesto a gobernar en las condiciones en su condición de virtual nuevo primer ministro con un sector del PMBD igual que lo hizo en el 2003. En el sentido de que en el 2003 la mayoría oficial de la conducción oficial del PMBD se opuso a respaldar a Lula en su primer mandato, mientras que la minoría del partido lo respaldó y se integró a su gobierno. Lo que puede estar en marcha ahora es precisamente el hecho de que es una bancada extremadamente dividida, internamente dividida, la del PMBD en la Cámara de Diputados, y esto puede significar que un número todavía difícil de determinar de antemano del diputado respalde a Lula y por intermedio de Lula a la presidenta Dilma Rousseff. La sucesión presidencial en Brasil es parecida a la de Argentina, como primera pregunta, y la tendencia de Michel Temer es llegar al poder. Bueno, nunca desde 1985 en adelante el PMBD, que es el mayor partido de Brasil, ha presentado un candidato propio a la presidencia de la República. Es un partido típicamente situacionista, constituido por como los conservadores nuestros, constituida por un conjunto de poderes regionales y locales, en donde el punto fundamental de coincidencia no es ni doctrinario ni siquiera político, es exclusivamente relacionado con el mantenimiento de situaciones de poder tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estaduales y los poderes locales. Esta característica del PMBD lo torna un partido extremadamente representativo del sistema partidario brasileño, que es un sistema de partidos políticos totalmente lo que en Brasil llaman fisiologistas, esto es, que viven del Estado, por el Estado y a través del Estado, sin que haya en esta tarea que es consustancial a este tipo de partidos, ningún tipo de definiciones ni ideológicas, ni doctrinarias, ni estrictamente políticas. Jorge Castro, le agradecemos por este análisis y esperamos las repercusiones y los coletazos que pueden tener esta crisis del Partido Movimiento Democrático Brasileño. Le agradecemos y un fuerte abrazo. Hasta luego, mucho gusto. Jorge Castro, analista internacional, y lo que viene acá en Argentina. Ya por lo pronto, la presidenta Dilma Rousseff canceló su viaje a los Estados Unidos a la cumbre sobre seguridad nuclear porque no quiere cederle temporalmente la presidencia a su nuevo enemigo. Lo que pasa es que esto podría repetirse, que Dilma deje el cargo, como sucedió con Fernando Collor de Mello en el año 92.
que era uno de los temas que seguramente Jorge podría llegar a haber hecho referencia, pero cuidado que pueden caer 2 presidentes en poco más de 20 años. Seguimos en Proyecto Propio, quédate hasta las 20 horas en este programa, dale.